Buenas tardes, soy Carlos Rodas, tallerista de pintura al óleo del proyecto de implementación de iniciativas artísticas en la zona 4 y les doy la bienvenida a la semana de formación número 6. Esta actividad hace parte del programa Iniciativas Artísticas ejecutado por la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado con recursos de priorización participativa del presupuesto. Para el día de hoy vamos a iniciar un nuevo proyecto. Ya elaboramos nuestro tríptico que nos demoramos 3 clases en ello y espero que el resultado haya sido espectacular. Hoy vamos a iniciar con un nuevo proyecto y nuevos materiales. Veníamos trabajando en cartón paja con vinilos. El proyecto que iniciamos hoy va a ser en un bastidor y con los óleos. Vamos a empezar a explicar el paso a paso de cómo preparar la superficie, cómo preparar el óleo y la mezcla que este lleve para poderlo aplicar en el bastidor y que el resultado final sea el mejor para todos. Entonces empecemos a trabajar, manos a la obra. Bueno amigos, entonces ya en nuestra mesa de trabajo les paso a explicar los materiales a utilizar el día de hoy. Tenemos el bastidor, tenemos 3 tamaños de bastidores. En este primer trabajo vamos a hacerlo con el bastidor más pequeño. Tenemos una paleta, que en su defecto si no tienen una paleta que igual esta es improvisada y yo la fabriqué hace algún tiempo, no nos preocupemos. Podemos utilizar una paleta que podemos conseguir, podemos utilizar, si no la tenemos, podemos utilizar un plato de cerámica, podemos utilizar un vidrio, podemos utilizar una pequeña madera. Lo importante es que la madera no sea muy porosa para que el óleo en esta no se nos vaya a absorber. La idea es que sean superficies muy lisas, de manera de que no perdamos el óleo en estas herramientas. Bueno, tenemos entonces en este caso la paleta, tenemos trementina y aceite de linaza, tenemos un vaso, tenemos 2 pinceles, los óleos y un gotero o goterero. Paso a explicar estos 2 elementos que vemos acá, aceite de linaza y trementina. ¿Cuál es la finalidad de estos 2 productos? Son indispensables al momento de trabajar con óleo. ¿Por qué? En el caso del aceite de linaza es el que nos va a dar brillo a todo lo que trabajemos con el óleo. En el caso de la trementina es el que nos va a matizar un poco ese brillo, porque si solo le echamos aceite de linaza, el trabajo como tal va a quedar muy brillante. Y en algunos casos no queremos que nos quede demasiado brillante. En el caso de la trementina, aparte de que ayuda a disminuir el brillo al aceite, también es muy importante utilizarlo, ya que no solamente disminuye el brillo, sino que nos va a dar más durabilidad el cuadro que realicemos. Nos va a dar el efecto más opaco y nos permite que este cuadro nos dure mucho más. Entonces ayuda a conservarlo mucho más tiempo. Entonces por eso es indispensable que estos 2 elementos siempre se trabajen juntos. En el día de hoy se los estoy mostrando en 2 frascos, pues como ustedes pueden ver, separado. Pero para eso tengo acá este vaso auxiliar, donde vamos a hacer un solo frasco con ambos líquidos. Entonces los destapamos. Con mucho cuidado de no irse a regar, y como son aceites, más cuidado hay que tener. Voy a hacer la mezcla de ambos líquidos. Deben ser por partes iguales, quiere decir que voy a vertir ambos líquidos en su totalidad. Muy bien. Ya los mezclo. Sea el tarro completo o parte de ello, lo debo hacer por partes iguales. Si voy a mezclar medio aceite, que sea también medio frasco de trementina. Siempre deben ser en porciones iguales.
Muy bien. Ya con la mezcla realizada, paso a llenar los dos frascos con la mezcla perfecta para trabajar el óleo. Muy bien, dejamos el vaso a un lado, tapamos uno de estos frascos, también lo dejamos a un lado. Vamos a utilizar este, mientras tanto lo vamos cerrando para que no se nos vaya a regar. Lo dejamos a un lado. Paso a explicar lo del bastidor. Este bastidor generalmente, si lo compramos o lo adquirimos en un lugar donde los fabrican, los entregan de un color natural, que es este color que vemos acá, que es como un color beige, que es un color crudo, una tela cruda. Pero para poder trabajar en él, si pueden ver, está pintado ya de blanco. Yo con anterioridad lo pinté de blanco. No es necesario pintar el revés porque esta superficie no la vamos a utilizar. Pero entonces vemos ya que está pintado de blanco. Yo lo pinté con anterioridad para que se nos secara para empezar a pintar. Solamente es aplicarle 2 o 3 manos. Obviamente lo dejamos secar entre capa y capa. Lo pintamos una vez, lo dejamos secar. Si lo pinté horizontal, en la segunda capa que lo pinto de manera vertical. Listo. La idea es que lo hagamos en sentido contrario entre capa y capa. Entonces le podemos aplicar 2, máximo 3 manos. No es necesario tampoco aplicarlo más. Luego de tener ya este bastidor pintado y totalmente seco, al momento de trabajar con él, es muy importante que siempre que vamos a trabajar en bastidor, lo hagamos de manera así como lo tengo en este momento, vertical. Ya sea en un caballete, que es una estructura que muchos de ustedes conocen, donde lo puedo ubicar para pintar más fácil. Si no tengo ese caballete, puede ser en este caso una pared donde yo lo pueda trabajar en este sentido vertical. Dirán ustedes, ¿por qué no lo puedo hacer horizontal? De acostarlo y trabajarlo como hemos hecho con otros trabajos en el cartón paja. ¿Y por qué? Les explico. Como vemos, este es un marco de madera y tiene una tela. Si yo lo trabajo de manera acostada y empiezo a pintar, empiezo a hacer estos movimientos por todo el bastidor, esa tela de tanto movimiento y al estar en vacío, porque obviamente miremos que al tener el marco, esta superficie no va a tocar la mesa. Entonces debemos evitar en todo momento debemos evitar pintar en esta posición, porque entonces al hacer estos golpes con el pincel, esta tela va a deteriorar su resistencia y se va a colgar. De pronto no lo podemos observar de inmediato que se cuelgue, porque tampoco es que se va a destemplar totalmente, pero sí al rato vamos a notar de que la superficie de la tela va a quedar destemplada debido al constante golpe que recibe la tela con el pincel. Entonces, para evitar que esa tela se destensione y se nos cuelgue, entonces por eso se sugiere que en todo momento la pintura se realice de forma vertical. Ya si de pronto, ya terminando el cuadro, vamos a firmarlo o vamos a poner unos pequeños detalles como de unos ojos, detalles muy mínimos, entonces sí, lo hacemos de pronto de manera así acostado del bastidor. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, que al momento de firmarlo o de hacer esos pequeños detalles con el pincel, tampoco podemos apoyar mucho la mano, porque entonces este peso de nuestra mano también va a incidir más en que esa tela se nos destiemple más. Entonces, si vamos a hacer pequeños detalles, que sea con la mano alzada,
si sea la firma también que quede con la mano levantada, evitando siempre poner la mano y no generarle peso al bastidor. Bueno, explicados estos pequeños detalles previos antes de la pintada, procedemos entonces a sacar nuestros óleos que tenemos acá. Tenemos este gotero que también es indispensable. Podemos obtenerlo pues fácilmente. Si no lo tenemos, también podemos hacerlo con pincel, sino que esto nos da pues como más facilidad para aplicarlo. Destapamos nuestra mezcla de trementina y de aceite de linaza y procedemos a hacer el trabajo como tal en el bastidor. Bueno, en este trabajo, antes de iniciar, va a ser, lo vamos a elaborar en 3 etapas, en 3 clases. Listo, hoy vamos a iniciar con la primera. En el día de hoy lo voy a hacer un cuadro horizontal y ustedes van a realizar, el trabajo va a ser totalmente libre. Acá no voy a imponer formas ni colores. Ya debido a que ustedes ya tienen un conocimiento en colores, en clasificación de estos, es lo que ustedes van a tener como muy presente a la hora de hacer su dibujo y su pintura. En el caso particular de lo que yo voy a plasmar, no requiero de hacer un dibujo previo. Simplemente voy a dedicarme a pintar y a disfrutar este nuevo proyecto. En el caso de ustedes, si quieren realizar un dibujo, insisto, recordemos entonces no hacerlo en esta posición, porque entonces al dibujar voy a apoyar la mano y voy a recurrir a que la tela se me destiemple. Entonces, si lo voy a hacer en esta posición horizontal, hagámoslo de manera que la mano no se asiente en el bastidor. Si lo vamos a hacer, dibujamos a mano alzada para que no se nos destiemple. O dibujamos de esta posición, ya sea horizontal o vertical, lo ponemos en el caballete si lo tenemos, o colgado en un clavo, o simplemente en una superficie plana como es en esta, recostado a la pared, y también lo podemos dibujar. Insisto que entonces en esta vez no les voy a imponer formas ni colores. Ya el trabajo en este primer bastidor con óleos va a ser totalmente libre. Tengan muy en cuenta de pronto donde quiero que este cuadro quede, para que si lo quiero poner en un espacio donde quiero que alegre ese lugar, entonces voy a utilizar más colores cálidos que fríos. Si quiero de pronto que tenga otra intencionalidad y me muestre colores más tristes y más opacos, entonces utilizo más los colores fríos que los cálidos. Recordemos que tenemos los neutros, como es el negro y el blanco, para darle tonalidades, profundidad y volumen a las figuras. Pero entonces aquí podemos plasmar lo que queramos, ya sea figuras abstractas, frutas, paisajes. Bueno, ya cada uno de ustedes decide cuál es la finalidad de este primer cuadro. En el caso particular mío, voy a hacer un trabajo de un paisaje y lo voy a hacer en esta posición horizontal. Entonces recordemos que no solamente la forma del dibujo es fundamental, sino también los colores. Como ya tenemos un conocimiento previo de los colores primarios, secundarios, complementarios y terciarios, entonces ya podemos entrar con más confianza a trabajar en el bastidor. Ya tenemos entonces aquí nuestros óleos, tenemos el bastidor, tenemos nuestra paleta, nuestro aceite mezclado con aceite de resina, aceite de linaza y trementina. Entonces ya procedemos a empezar nuestro cuadro. Dejemos a un lado este que no se nos vaya a regar, y en los otros cuadros, como ya les he dicho, siempre debemos empezar a pintar desde lo que está más lejos a lo que tenemos más cerca.
para que lo tengan muy presente. Ya les explicaré al finalizar el cuadro que también es bueno que pintemos los costados de todo el cuadro, pero estos obviamente son detalles que se van a realizar cuando ya toda la parte frontal del cuadro esté terminado. Entonces reitero que el dibujo como tal requiere de que sea pintado inicialmente pintando lo que tenemos más lejos. Eso es lo que pintamos de primero, lo que tenemos más lejos. Ya vamos viendo qué planos tenemos, cuántos planos tenemos. Si tenemos 2 o 3 planos, entonces vamos a dejar por pintar de último, para pintar de último lo que está más cercano a nosotros. En el caso particular del cuadro que yo voy a pintar, como lo que está más lejos está en todo el centro del cuadro, entonces es por ahí donde yo voy a empezar. Como sé que lo que está más cerca de mí está en la parte superior del cuadro, entonces es lo último que yo voy a pintar. Entonces es muy importante que tengamos estas características y estos tips en cuenta para poder entonces realizar un trabajo mucho más práctico y que quede más a gusto con el trabajo final. Ok, tenemos nuestros óleos. Vamos a inaugurarlos. Están nuevos. Otro consejo práctico que deben tener en cuenta, y es que como estos, ahorita lo van a ver, como estos óleos son tan pastosos, son como una crema dental, son demasiado espesos, para eso se utiliza el aceite de linaza mezclado con la trementina para poder adelgazar esta pintura tan pastosa y poderla trabajar mucho más fácil con el pincel. Hoy vamos a trabajar solamente con el pincel. Habrán otros cuadros a futuro o en este mismo donde de pronto nos salgamos de trabajar con el pincel y trabajemos con unas pequeñas espátulas que nos van a dar otro efecto. En el día de hoy solamente vamos a pintar con pincel. Retomando lo de los óleos, entonces como son tan pastosos, la idea es que la cantidad que saquemos sea la cantidad que necesitemos, porque a diferencia de los vinilos, de pronto cuando uno los echaba en una tapa, en un frasco X, lo que uno sobraba generalmente uno vuelve y lo vierte en el frasco original. En este caso con los óleos, como pueden ver, son pequeños tubos que es muy complejo y no se recomienda que lo que me sobre de lo que yo ponga en la paleta nuevamente lo guarde acá, porque obviamente ya va a tener un aceite, ya va a estar en una superficie donde de pronto se mezcló con otros elementos, aunque es la idea que estas superficies estén totalmente limpias, pero entonces evitando todo eso, se recomienda que las cantidades que utilicemos sean mínimas y que si nos queda faltando, pues colocamos una cantidad nuevamente, pero es mejor que nos quede faltando y agregar un poco más a que echemos grandes cantidades cuando realmente no la vamos a utilizar toda. Entonces también es tener mucho cálculo, eso a medida que vamos trabajando nos vamos dando cuenta de si es una superficie pequeña de la que yo quiero pintar, en este caso que va a ser un fondo que va a estar con colores fríos, entonces si yo sé que esos colores fríos van a ser pocos acá en el centro, entonces utilizo poquitos óleos. Si sé que al final voy a utilizar por ejemplo un amarillo y que me va a ocupar toda esta superficie, entonces sí, con mayor confianza echo una cantidad más grande. Pero si yo sé que lo que voy a trabajar son pequeños detalles, entonces vierto una pequeña cantidad de manera que no me sobre y no tenga que desperdiciar luego este material. Luego de terminada la primera parte de hoy, que este cuadro va a ser pintado por 3 sesiones, luego de pintar la parte de hoy, tapamos entonces el aceite de linaza, tapamos nuestros óleos y el paso a seguir sería lavar el material, que en este caso sería lavar la paleta y lavar los pinceles.
Estos son aceites mezclados pues con el óleo, no van a salir tan fácil como cuando trabajábamos con vinilo, que simplemente era con agua y ya quedaban totalmente limpios. En este caso tenemos que recurrir, se le recomienda de pronto jabón líquido. Si no tiene jabón líquido, de pronto destinar un jabón de baño o parte de ese jabón de baño para el lavado de nuestras herramientas, en este caso pues de la paleta y de los pinceles. En lo posible entonces tener ese jabón líquido, que es el que nos va a ayudar a limpiar toda la superficie. Si de pronto vemos que en la paleta nos quedó mucho óleo y ya no lo vamos a utilizar más, entonces con una servilleta o un papel que tengamos a la mano, lo limpio para que no dejarle todo el proceso al jabón y al agua. Pero si sabemos que el color que nos quedó acá en el óleo es suficiente y yo a los días siguientes voy a trabajar de nuevo con el óleo y con esto el color que me quedó acá, yo lo puedo seguir utilizando. Lo puedo dejar acá en la paleta o en el plato o en el vaso donde yo lo haya mezclado, puedo dejarlo ahí y nuevamente cuando reinicie la pintura aplico otras goticas más de aceite de linaza mezclada con trementina y nuevamente esa pasta va a quedar más líquida y puedo continuar pintando. Lo que se sugiere es que no utilicemos grandes cantidades de manera que no nos quede óleo en la paleta. Luego entonces, si ya sabemos que vamos a utilizar esa porción de pintura en otro proceso, entonces no lavo la paleta, sino que simplemente la dejo a un lado y donde de pronto no tenga contacto con otros elementos para evitar pintar otros objetos y utilizarla en días posteriores. Si ya deseo entonces lavarla, cojo entonces un trapito, cojo papel, cojo una servilleta, limpio lo más que pueda con el papel y ya entonces procedo con agua y jabón líquido o jabón de pasta y empiezo a lavar tanto la paleta como los pinceles. Como es un líquido muy grasoso, por lo que son aceites, va a ser difícil el proceso, pues un poco de que le salga como salía tan fácil el vinilo. No, como son aceites, va a dar un poco más de dificultad, pero es necesario y es muy indispensable que cada vez que sepamos que ya no vamos a pintar más por unas largas horas, que entonces procedamos a lavar los pinceles con el ánimo de que los pinceles duren más tiempo y los podamos utilizar en los próximos trabajos que vamos realizando. Entonces se lavan con agua, se lavan con jabón líquido hasta que ellos poco a poco van soltando toda esa grasa y quedan nuevamente ya limpios para guardarlos y seguir el proceso. Explicado esto, entonces vamos a empezar a pintar. Tenemos entonces nuestro bastidor recostado a la pared. No requiero dibujo previo porque lo que yo quiero dibujar no requiere de hacer un dibujo antes de pintar. Vamos entonces a sacar los colores. Recordemos que dije que se iba a pintar en ese fondo, se iba a pintar de colores fríos. Dentro de ese frío está el azul, color neutro que también tenemos que es el blanco, entonces también lo vamos a utilizar. De pronto algunos toques con negro. Tenemos el negro que en menor proporción de pronto también lo vamos a utilizar. No nos dé miedo utilizar el negro, sabemos que es un color de pronto de respeto, de que a veces lo aplicamos y como es un color tan oscuro nos cambia de pronto el efecto que queremos lograr en el bastidor, pero no quiere decir que lo eliminemos totalmente de nuestra paleta. La idea sí es utilizarlo, pero como es un color de tanto cuidado, es utilizarlo en pequeñas porciones, de manera de que si yo agregué un pequeño punto, mira si es necesario agregar 2 puntos más o con ese punto que hice es suficiente. Entonces nunca excedernos en ese color negro. Bueno, tenemos nuestros óleos. Acá tengo entonces el azul. Tenemos en esta caja de óleos tenemos
dos azules diferentes, tenemos dos verdes diferentes, dos cafés diferentes, tenemos rojo, tenemos un amarillo más oscuro, un amarillo más claro, el blanco que ya saqué y el negro. En este caso voy a utilizar este azul. Como vemos está nuevo. Vamos con la misma tapa, miremos que tiene una pequeña punta, entonces simplemente lo destapamos, ¿cierto? Lo tenemos así, lo destapamos, volteamos la tapa, le hacemos un poquito de presión y quedó destapado. Como pueden ver, como contiene un poquito de aire, él va a empezar a salir. Echamos este poquito acá, muy bien. Procuren tener un trapo o una servilleta a la mano, de manera que cuando nuevamente tapen no se les riegue el óleo y no les dé dificultad luego al destapar, porque si yo tapo el óleo con la tapa llena de pintura, en este caso pues de óleo, entonces ya ese óleo se va a secar y nos va a dar mucha dificultad destaparlo. Entonces siempre procuremos tener un trapo o una servilleta donde podamos entonces limpiar el borde del óleo para poder que entonces quede totalmente limpio y nos sea más fácil taparlo y destaparlo. Ya tenemos entonces acá el óleo en la paleta. Recordemos entonces, para eso es el gotero o goterero. Vamos a presionarlo y tenemos acá esa mezcla. Echamos unas goticas. Ya a medida que vamos revolviendo con el pincel, nos vamos dando cuenta qué tan líquido lo queremos. Muy bien. Si queremos que quede más líquido, entonces más trementina mezclada con el aceite de linaza, entonces más le aplicamos. Si vemos que ya está en una resistencia promedio, que no quede ni muy espesa ni muy líquida, lo podemos dejar así. Tengo entonces ese azul como color frío. Vamos a dejar el gotero a un lado. Vamos a destapar también el blanco. Hacemos el mismo proceso. Y siempre hagamos esto en una superficie. Si es una paleta, donde haya buena distancia entre ambos colores para que no se nos mezcle. Si es en un plato, si es en un plástico, en fin, en la superficie que ustedes hayan optado para la pintura, que sea entonces en platos diferentes o en superficies donde sean lo suficientemente amplias, de manera que yo al echarle la mezcla no requiramos evitando siempre que se nos mezclen los colores. Muy bien, limpio el borde, tapo nuevamente y con el goterero le echamos otras goticas. Recordemos utilizar entonces pinceles diferentes, que si aquí mezclé este azul con este, no haga lo mismo con este pincel, pues obviamente porque entonces ese blanco se nos va a ensuciar y oscurecer, a no ser que sea esa la idea, de que se nos oscurezca y queramos hacer una mezcla. En este caso inicial sí quiero lograr eso, pero un poco más adelante. Por ahora quiero que estén los dos colores líquidos y separados. Listo, muy bien. Acá tengo entonces
el azul, el blanco y procedemos a hacer lo mismo con el negro. Recordemos de hacerlo siempre separado. Limpiamos el borde, tapamos, cogemos otro pincel limpio, cogemos el goterero y echamos las goticas. Si no tienen el goterero, también pueden hacer lo mismo con otro pincel y simplemente ir poniendo la cantidad suficiente. Ya quedaron las goticas de aceite. Muy bien. Recordemos tener siempre servilletas o trapitos auxiliares con el ánimo de no ensuciar las superficies, de conservar el espacio limpio y no ir a pintar zonas que no queremos pintar. Muy bien. Comencemos entonces. No les dé miedo enfrentarse al bastidor. Es una nueva experiencia para algunos, para otros ya tienen conocimiento en este proceso. Vamos entonces con algunos truquitos que ustedes ya lo saben, que se los he dicho en otras anteriores clases cuando pintamos con vinilo, en cartón paja. Y en este caso obviamente por ser una tela va a resistir mucho más. De que de igual forma también se debe aplicar un color claro de fondo. En este caso pues como esta primera parte que yo estoy haciendo acá, primero se echa una base clara y lo quiero oscurecer, luego le aplico la parte del color oscuro encima, no al contrario, no aplico la oscura y encima la clara, porque es más difícil obtener un resultado de una mezcla si lo hago al contrario. Entonces reitero, primero se pinta, se da una mano de una base blanca y luego con pequeños toques le echo el color oscuro que quiero. Paso aquí a utilizar el mismo pincel porque ya quiero oscurecer esta zona. Recuerden que no todos los pinceles tienen la misma finalidad. Si yo sé que voy a trabajar una zona pequeña, lo hago con un pincel delgado. Si sé que voy a trabajar en una zona grande, con grandes pinceladas, entonces utilizo un pincel más grande. En este caso, como esta primera parte, que es la que más lejos está en imaginario, por eso la pinté de primero.
tenemos la mezcla ahí del negro. Como sabemos que el negro es un color que hay que tener cuidado con él, entonces cuando se trabaje con este color tan oscuro, lo vamos a hacer en pequeñas cantidades. Insisto que al aplicar entonces el óleo en la paleta o en el plato donde ustedes lo hayan colocado, lo hagan en pequeñas proporciones, que es mejor necesitar y sacar lo que nos hace falta a que nos quede óleo en la paleta que luego queramos desechar, que porque ya no lo vamos a utilizar más. Estos resticos que nos quedan en la paleta también los utilizamos. Saquémosle el IVA a esa caja de óleos. El óleo es una sustancia, una pintura que es eh, difícil, es demorada en su proceso de secado. Entonces eso nos permite trabajar más rato con ella. A diferencia de pronto del vinilo, que como ustedes se pudieron dar cuenta en el cartón paja, hay veces cuando pintamos una superficie en ese octavo, empezamos pintando ese octavo por acá con color rojo y terminamos pintándolo acá con ese mismo color. Al terminarlo de pintar acá, esta parte ya estaba seca. Cuando estamos pintando con vinilo en superficie de cartón paja, se seca supremamente rápido. En el caso de los óleos, esa también es una gran cualidad y ventaja que tiene este material, de que este demora mucho más en secar. Entonces yo puedo trabajar mucho más en detalle el difuminado, porque los colores se van a demorar más en secar y me van a presentar más posibilidades de yo difuminarlos. Como pudieron ver,
El blanco fue el primero que yo apliqué, sigue estando húmedo. Eso nos permite que yo todavía pueda echar un color encima y este se mezcle. Bueno, aquí vamos entonces pintando ese fondo. Recordemos que acá no hay un patrón, no hay un patrón a seguir de un estilo, un formato o unos colores estrictos que se recomendaron como en las clases pasadas. No, en este caso el dibujo es totalmente libre, la pintura es totalmente libre. Sí les recomiendo es que tengan en cuenta esos conocimientos ya previos, esa clasificación de colores, para que no tengan solamente en cuenta la forma, sino el color y cuál es la intención de mi cuadro para saber cuáles colores quiero utilizar. Bueno, este ha sido como el proceso inicial en el día de hoy. Quiero que tengan muy en cuenta esas pautas y esos tips que se les dieron. Son consejos que algunos de ustedes de pronto ya lo tenían muy claro. Para otras personas de pronto son muy prácticos para que los tengan en cuenta. Y bueno, ya se empezó entonces este cuadro. La idea es continuarlo en las próximas dos siguientes clases. Recuerden entonces que es un trabajo libre, teniendo en cuenta ya el conocimiento previo de colores para que sepamos bien cuáles utilizar. En la próxima sesión entonces continuamos con nuestro cuadro. Espero se encuentren muy bien, una feliz noche y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Chao, chao.